capítulo 6 de Efesios, verso 10 al verso 18. Y durante las próximas semanas, 8 semanas, vamos a estar viendo todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender qué es lo que es la guerra espiritual. Vamos a identificar a nuestro enemigo y vamos a ir viendo cada parte de la armadura de Dios que necesitamos para entrar en esta guerra espiritual. Vamos a leer ahí. Dice así la escritura: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra y que podamos entender y equiparnos, Señor, para poder ser, Señor, soldados que tienen victoria en tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Amén. En julio de 1861, en el pueblo de Manassas, en Virginia, era una tarde de julio muy bonita. El cielo estaba claro, había nubes, los pastizales, y 2 ejércitos estaban uno a cada lado. Estaba en medio de la guerra civil aquí en Estados Unidos. La gente de todos los alrededores vino y se sentó porque creían que era un espectáculo. Incluso muchos de ellos venían vestidos como si fueran a un día de campo. Venían con sus paraguas, las mujeres, ¿verdad que sí? Con sus vestidos de verano, que salían a lucirse. Y las familias enteras vinieron y estaban ahí, ¿sabe? Con sus canastas para el día de campo. Eso fue durante el día. Nadie se esperaba lo que iba a pasar, porque en la noche, ¿verdad? O mejor dicho, en la tarde iba a haber cientos o miles de muertos en ese lugar. Esa fue la batalla de la guerra civil de Bullhorn, ¿sabe? Pero la gente no se esperaba eso. Ellos pensaban, oh, esto se va a terminar rápido. Lo veían como un espectáculo. Los 2 ejércitos estaban listos. Iba a venir, iba a haber como un enfrentamiento, una lucha leve. Y después cada quien se iba a su casa divirtiéndose. Nadie se esperaba lo que pasó, ¿sabe? Después, cuando llegó la tarde, cientos y cientos de muertos estaban ahí. Miles y miles de heridos. Fue de todas las batallas que hubo durante la guerra civil de Estados Unidos, la que más muertos tuvo. ¿Se imagina usted que la gente quería continuar teniendo su día de campo ahí? Ya nadie tenía estómago para eso. Pero sabe que, déjeme decirle algo, muchos de nosotros o pocas personas tenemos ese sentir de que estamos en una guerra, ¿sabe? Y quizá usted lo vea y diga, pero ¿cómo es que es una guerra, no? No entendemos que estamos en medio de una batalla. ¿Por qué? Porque déjeme decir algo, muchas personas no creen. No creen que estamos en una guerra porque lo ven de una manera que se están como divirtiendo solamente, como estas personas, ¿sabe? De esta historia que le dije. Van y dicen, oh sí, van de vez en cuando a la iglesia, dicen, no, todo está bien, pero nos damos cuenta, ¿sabe? De que estamos en una guerra. La otra razón que no entienden que estamos en una guerra es porque hoy en día hay muchas personas que no creen del enemigo, ¿sabe? No creen en Satanás.
Lo ven como, es un cuento, ¿verdad que sí? Sobre todo, déjeme decirle algo, las personas jóvenes donde me ven a mí hablando, ¿verdad? De Satanás y dicen, ese ya está viejo, eso nomás lo cree la gente antigua, ¿verdad que sí? Pero es real eso, ¿sabe? Y usted y yo nos encontramos en esa batalla. Y tenemos que entender que si estamos en una batalla, usted y yo, ¿sabe? Tenemos que equiparnos para poder ser personas que tienen victoria en esa batalla. Pero la mayoría de nosotros no estamos equipados para eso, porque no le hemos dado importancia a equiparnos, no le hemos dado importancia a estar preparados para enfrentarnos a esta lucha, ¿sabe? Y este es el primer mensaje que yo quiero que usted entienda, que sabe que ahí en el número 1 estamos ¿qué? En una guerra. Estamos en una guerra y esta guerra la tenemos que pelear como si fuera la guerra que los soldados están peleando en contra del terrorismo. ¿Sabe cómo es la guerra contra el terrorismo? Ellos no saben dónde está el enemigo. Ellos simplemente van y de repente el enemigo sale y se enfrentan a la batalla. Así estamos en esa guerra usted y yo, ¿sabe? No sabemos de dónde el enemigo va a salir y nos va a tentar, nos va a querer hacer tropezar, va a querer ganar terreno en nuestra vida para poder vencernos, para poder destruir nuestro testimonio como creyentes. Y en esta escritura, usted y yo, en este pasaje, vamos a aprender cómo estar preparados para eso. Cómo tenemos que estar usted y yo listos para cuando venga esta batalla. Y Pablo comienza, ¿verdad? Después de decir y a darnos a entender que estamos en una guerra, quiere llamarnos a estar listos para la batalla. Y Pablo vea cómo comienza, como cualquier general, ¿verdad que sí? Que quiere animar a sus tropas para que vengan y estén listos para la batalla. No sé si usted ha visto esas películas donde están las guerras, ¿verdad que sí? Que el general, el comandante, el que está al frente de las tropas, se para y les habla a sus soldados y los quiere animar para que cuando llegue el tiempo de pelear, no se desanimen. So Pablo comienza con ese llamado que dice, por lo demás, hermanos, dice, fortalezcanse en el Señor. Como diciendo, estén listos para la batalla. Hay un escritor, W. Tozer, que escribe algo así, dice que en este mundo tenemos que verlo como un campo de batalla. Incluso, ¿sabe qué? En la iglesia primitiva y después, aún en los años 1800, la gente, ¿sabe? Veía este mundo como un campo de batalla. Y ellos lo veían de esta manera y decían, el Dios y hacer las cosas buenas y obedecer a Dios es un ejército. Y el hacer la maldad, obedecer al diablo, es otro ejército. Y ellos no lo veían como que podía estar en un lado o en otro a su placer. No, ellos decían, si tú estás en un lado, estás en contra del otro. No puedes estar mezclado en los dos. O estás en un lado obedeciendo a Dios, y si obedecías a Dios, tenías que estar preparado porque ibas a recibir ataques del enemigo. Y también, ¿sabe? Si usted estaba del otro lado, sabía que iba a recibir, ¿sabe? Lo que estaba, el castigo que era para las personas que estaban en contra del Señor. Pero ¿sabe lo que pasa hoy en día? Que hoy en día usted y yo como creyentes no vemos el mundo de esa manera. Incluso W. Tozer escribe de diferente manera. El mundo sigue viendo, ¿verdad que sí? El principio de que el mundo es un campo de batalla sigue igual, pero simplemente que la definición ha cambiado. Hoy en día los cristianos, piensan que estamos aquí para divertirnos, para vivir la vida completa aquí en este mundo. No nos estamos preparando para vivir en el cielo, sino que estamos queriendo exprimir la vida que tenemos aquí en el mundo, ¿sabe? Y es una tristeza eso. Porque si usted y yo nos damos cuenta de que somos o estamos en una batalla, vamos a estar preparados. Ahora usted quizá diga, a mí no me gusta la guerra, yo no quiero estar en esta batalla. O si usted dice que es cristiano, ya está en la guerra. No tiene opción. Usted dice, no, pero yo soy pacifista. En la guerra espiritual no existen los pacifistas, ¿sabe? Usted tiene que estar listo para la guerra. O quizá usted diga, no, pero yo no soy un soldado. Quizá usted no esté actuando como soldado, pero usted es un soldado.
¿Sabe que hay muchas escrituras que nos dicen que el cristiano es un soldado? Le voy a decir algunas. Primera de Timoteo 6:12, vea lo que dice ahí. Y lo voy a traer a varias escrituras porque quiero que aprenda, ¿ok? ¿Dónde tiene que ir? Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Qué bueno, ¿no? Sabe que no tengo mi Biblia aquí y esta como que se pegan las hojas, ¿ok? 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual así fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Después, ¿sabe? Segunda de Timoteo 3:2, ¿qué dice ahí? Perdón, 2:3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y el 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como por soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Imagínense. Primera de Corintios 6:13 dice, velar, estar firmes. Y primera de Timoteo 1:8 es el mandamiento, ¿sabe? Que nos da cuando el Pablo le dice a Timoteo, tienes que militar, dice, en las profecías que se dieron o se hicieron antes de ti. O sea que alguien habló una profecía de Timoteo y Pablo le dice, tú tienes que andar en eso, tienes que luchar como buen soldado. Entonces déjeme decirle algo. Si usted y yo vemos en las escrituras que somos soldados, ¿no cree que debemos de estar listos para la batalla? No es nomás que usted diga, oh ya, vamos a estar ya, soy soldado ya. No, tiene que usted estar preparado. ¿Y cómo tiene que estar preparado? Déjeme decirle, tiene que estar firme. Tiene que estar firme como soldado, listo. Y esa es la palabra que Pablo nos pone aquí, ¿sabe? Una palabra de ánimo. De que el estar firmes es el poder de Dios, ¿sabe? Solamente es a través del poder de Dios. Porque déjeme decir algo, si solamente Pablo dijera, ok, estén listos para la batalla y ya, ¿verdad que sí? No sería muy interesante, ¿verdad que sí? Porque imagínense que yo vengo y le digo, usted va a ser mi soldado. Y usted dice, está bien, listo para la guerra. ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi armadura? ¿Dónde está mi casco? Y yo le digo, no va a tener nada, nomás váyase a la guerra ya. ¿Usted iría? Pero vea lo que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo que Pablo nos quiere animar en algo. De que sí estamos en una batalla y de que sí es una batalla recia en la cual, déjeme decirle algo, muchos van a perder la vida. Muchos van a tropezar, se van a quedar en el camino. Pero ¿sabe qué? Hay algo interesante, que tenemos el poder de Dios, que es un don de Dios. Dice, estamos en el poder de su fuerza. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de dominio propio. Y este es el poder, ¿sabe? Del cual Pablo habla. Ese poder que el cual está disponible para nosotros. Si no tiene que tener temor, no tiene que decir, oh, yo estoy limitado, no sé cómo hacer. No. Tenemos el poder de Dios, porque vea, esta batalla que usted y yo vamos a lidiar no es que usted y yo la tengamos que hacer en nuestra fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Y si usted y yo somos llamados a ser cristianos, entonces tenemos que comportarnos como tal. Una de las personas a las cuales se le llamó a comportarse como tal fue Josué, ¿sabe? En el capítulo 1, en menos de 5 versos, 3 veces, ¿sabe? El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo te mando que te esfuerces, esfuérzate y sé valiente. Y déjeme decirle en qué situación se encontraba Josué. Josué estaba a punto de llevar al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán y enfrentarse a los enemigos de la tierra de Canaán. Y quizá usted cree que Josué tenía temor. Por eso el Señor le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces usted y yo tenemos
que dejar que el Señor sea el que obre y nosotros tomar posesión de esa fortaleza, de ese poder que hay en Él. Y Él es el que nos va a capacitar para esa batalla, ¿sabe? Hay una historia de un hombre que se llama Jeff Lewis. Era un soldado que trabajaba como almacenista, ¿sabe? En el ejército. Y es interesante porque por medio de un error, a él le llegó una carta, una orden que decía, su superior le decía que tenía que ir a saltar en paracaídas. Él vio la orden y se fue directo. Pero había un problema. Él nunca había sido entrenado para saltar en paracaídas. Pero él fue, agarró sus cosas, se tiró del avión. Cayó vivo, sin lesiones, temblando. Pero después se dieron cuenta del error y cuando le preguntaron a él, ¿qué pasó? Él dijo, yo solamente hice lo que un soldado tiene que hacer, obedecer órdenes. Mi superior me dijo que yo estaba listo para saltar y yo salté. Pero ¿sabe qué? Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener. Si nuestro general, si nuestro superior dice que estamos listos para la batalla, entonces ¿qué es lo que debemos hacer usted y yo? Entrar a la batalla. Entrar a la batalla, ¿sabe? Tenemos que estar listos para eso. Yo sé, quizá usted piensa y digo, pero ¿qué? Voy a entrar a la batalla, pero ¿qué tal que me muera la primera? ¿Verdad que sí? No, déjeme decirle, tenemos la esperanza de que el Señor nos va a guardar por medio de esa batalla. ¿De qué nos va a guardar? Vea lo que Pablo les dice en el verso 11. Vístanse de toda la armadura de Dios, dice, para que estén firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Sabe que no nada más ahí en el verso 11, sino que también, ¿sabe? En el verso 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados, contra las tinieblas en este siglo, dice, ¿verdad que sí? Maldades, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, quiere decir estar firmes, ¿verdad que sí? Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Imagínense, 4 veces dice que tenemos que estar firmes. Esto quiere decir que si nos mantenemos firmes, el Señor nos va a guardar. Nos va a perseverar hasta el final de la batalla. Ahora déjeme decirle algo. Eso de mantenerse firme no es solamente que usted se pare y dice, no. ¿Ok? Pablo tiene en su mente una figura de los luchadores greco-romanos. No sé si usted alguna vez ha visto algún enfrentamiento en ese tipo de lucha. Esa lucha requiere que usted use toda parte de su cuerpo. Todo. Yo estuve practicando ese deporte desde que tenía 8 años hasta los 13 años. Me encantaba eso. Porque sabe que utiliza usted cada uno de sus músculos de su cuerpo. Es bien interesante esa lucha. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Al mantenernos firmes, utilizamos toda nuestra fuerza espiritual, moral, intelectual, para que el enemigo no nos pueda mover. Qué interesante, ¿no cree? En ese tipo de lucha aprende usted a utilizar hasta las pestañas, ¿sabe? Eso me decía a mí mi entrenador. Si con las pestañas puedes mover a tu enemigo, úsalas, decía. Si puedes utilizar la fuerza de tu enemigo, úsala, me decía. Ese es algo práctico. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí, ¿sabe? Que nos mantengamos firmes. Esto no quiere decir que nosotros corremos en contra de Satanás, porque recuerde, Satanás ya está vencido. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es estar firmes a que pase la batalla. Tenemos que hacerlo. Hay una historia de un hombre que estudia animales, ¿sabe? Escribió un libro que se llama Los diálogos de los animales. Qué interesante, ¿no cree? Y él cuenta esta historia. Dice que una vez él estaba investigando y fue y encontró que un puma estaba tomando agua. Después de que tomó agua, este puma se fue y se escondió entre los árboles. Y él vino a querer investigar las pisadas y tomar notas, cuando de repente volteó y vio que el puma se iba acercando a él.
Este hombre ahí mismo se levantó y se puso y vio de frente al puma. Este hombre sabía lo que tenía que hacer, porque él sabía que hay pumas, ¿sabe? Que pueden matar animales a presas, que son 6, 7, hasta 8 veces más grandes y más pesados que ellos. Estos animales lo que hacen, lo único que se enfocan es morder la vértebra solamente debajo del cráneo de sus víctimas. Lo único que hacen al morder ahí, rompen, ¿sabe? El cordón donde lleva todo, la respiración y los movimientos motorísticos de nuestro cuerpo. Al cortar ese nervio, ya no se puede mover ni respirar. Este hombre sabía eso, ¿sabe? Entonces lo que él hizo, él se mantuvo fijamente mirando al puma. Y el puma se fue acercando, y cuando estaba más o menos como a 10 pies, el puma se iba para un lado y este hombre se volteaba con su cuchillo en su mano derecha, pero no le dio la espalda ni permitió que el puma se pusiera a su lado. Cuando más se acercaba y el puma vio que este hombre no se movía, el puma se fue, huyó. ¿Sabe por qué? Porque este hombre supo hacer y supo lo que no tenía que hacer en frente de su adversario. Déjenme decirle, la escritura dice que el enemigo es como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. No anda buscando a usted, me anda buscando a mí. Y usted y yo nos tenemos que parar firmes. Póngase a pensar, este hombre, la única defensa que tenía contra el puma era su mirada. Y su mirada estuvo firme, 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 firme. ¿Cómo está su mirada? ¿Cómo está mi mirada? El enemigo huyó porque este hombre sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? ¿Sé yo lo que tenemos que hacer? No tenemos que darle lugar al diablo, porque en cuanto le damos lugar al diablo, el enemigo se va a meter, ¿sabe? ¿Cómo es que le damos lugar al diablo? Cuando sabemos hacer lo que es correcto y no lo hacemos. No hay nada más que explicar, ¿sabe? Quizá lo hacemos por temor, por comodidad. No lo hacemos. Y eso hace que el enemigo entre. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir nuestro testimonio. Quiere destruir la influencia que tenemos, ¿sabe? Para hablarle a otros de Cristo Jesús. Es interesante, ¿no cree? Yo le he contado, antes de yo ser cristiano, yo tenía un amigo que un día desapareció. Y después regresó. Y decía que era cristiano, traía una Biblia. A mí nadie le creía, todos nos reíamos de él. Pero dijo, para que vean que yo quiero identificarme con ustedes, empezó a tomar y a fumar marihuana con nosotros. ¿Usted cree que después de eso escuchamos su testimonio? No. Nadie más creyó en él. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con usted y conmigo, ¿sabe? Pero tenemos que mantenernos firmes. Cuando usted y yo aprendemos a que no nos muevan, cuando usted y yo aprendemos a depender en el poder de su fuerza, estamos firmes. Pero Pablo también quiere que entendamos esta guerra. Entonces, en el número 2, el cristiano, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es? Están dormidos. Es un soldado, ¿ok? Y Pablo nos anima a que nos mantengamos, ¿qué? Firmes. ¿Y de dónde viene el poder? Ok. Ahora viene, ¿sabe qué es lo más interesante? Que Pablo nos quiere que aprendamos o nos quiere explicar algo. Que esta batalla no es física. Esta batalla no es física. Yo sé, algunos de nosotros al hablar de la batalla espiritual que hay, ¿verdad que sí? Podemos decir, Roberto, yo te puedo hablar de 4 o 5 personas que evitan que yo haga la vida cristiana, ¿verdad que sí? Y yo le puedo hablar de 4 o 5 también. Pero vea que Pablo dice aquí en el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que nuestra lucha no es contra las personas. Es verdad que el enemigo utiliza personas para que nos hagan daño, para que nos roben, para que nos critiquen, para que nos desanimen, para que hagan todas esas cosas. Pero detrás de eso está el enemigo.
Detrás de eso está el enemigo. Y usted y yo tenemos que darnos cuenta de algo. Que la guerra que batallamos, ¿qué es? Ahí en el número 5. Que es espiritual. Es una guerra espiritual, ¿sabe? Nos da la descripción bien interesante, ¿sabe? Que sí es verdad que el enemigo mueve a las personas, pero nuestra batalla es espiritual. Cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad que sí? ¿Contra quién es? Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales o celestes. Qué interesante, ¿no cree? Porque si estamos listos para eso, vamos a poder ver que es verdad, esa persona quizá me está criticando, es verdad, esa persona quizá está haciendo algo contra mí, pero no es solamente ella. Mi verdadera batalla es espiritual. Y lo más interesante es esto, ¿sabe? Que en esta serie vamos a aprender es que el enemigo tiene diferentes planes. Porque cuando Pablo habla de estas cosas, ¿sabe? Pablo cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice contra potestades, contra los gobernadores, dice de los tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, dice, déjeme decirle algo. El enemigo cuando nos acecha, como dice en el verso 11, dice, contra las acechanzas de Satanás. Y como Pablo lo describe, Pablo, si usted se da cuenta, es como que está dividiendo a estos ejércitos, estas huestes celestiales en rangos, ¿sabe? Así como usted escucha, ¿verdad? En los ejércitos hoy en día que están los sargentos, los capitanes, los tenientes, los coroneles, los generales, así Pablo divide, ¿sabe? ¿Y sabe qué es lo más interesante? Es que si lo divide así Pablo, quiere decir que el enemigo está bien organizado. Y yo creo que el enemigo, ¿sabe? Tiene una acechanza especial para cada uno de nosotros. Le voy a decir cómo. Porque Él sabe sus debilidades, Él sabe mis debilidades. Es como dicen por ahí los mexicanos, sabe de qué pie cojeamos, ¿verdad que sí? El enemigo sabe cómo jalarnos. Le voy a dar un ejemplo, le voy a confesar algo en mí, ¿ok? Yo a veces estoy buscando, ¿sabe? Información, ilustraciones, cosas que quiero saber para lo que estoy estudiando, y luego de repente veo algo, oh, esta información parece interesante, y empiezo a buscar ahí. Y luego ya cuando me doy cuenta ya pasó una hora y media. Y digo, perdí tiempo aquí y no he estudiado lo que debía de estudiar. ¿O qué tal cuando se sienta usted en la televisión? Ay, está tan interesante. ¿Se va a casar o no se va a casar? ¿Verdad que sí? Ya se va a dar cuenta que es su hija que dejó, ¿verdad que sí? Y luego ya cuando se da cuenta, oh, ya pasó una hora. Ya pasaron 2 horas y perdió su tiempo. Entonces el enemigo sabe y vea que está bien organizado él y tiene un plan para cada uno de ustedes, ¿sabe? ¿Por qué? Porque el plan del enemigo es destruirlo, ¿sabe? Es destruirlo a usted, destruirlo a mí, ¿sabe? Destruirlo a usted y destruirlo a mí. Como le dije, Él quiere destruir nuestro testimonio. Él quiere hacerlo. Él tiene un plan de conquistar este mundo. Sabemos que no lo va a hacer, pero Él no lo sabe. Él ya está vencido, solamente que sabe que quiere hacer tropezar al mayor número de personas posible. Y quiere mantenerlos dormidos. Y quiere mantenerlos de una manera en la cual usted y yo no seamos efectivos en la obra del Señor. Esta semana le he estado preguntando al Señor, Señor, tenemos en los últimos 5 años, hemos estado batallando grandemente, Señor. Antes batallábamos, Señor, pero ahora estamos batallando más. Y en los últimos 2 años ha sido peor, Señor. ¿Qué pasa? ¿Sabe que escuché la historia de un hombre? Su papá era el presidente de un colegio bíblico. Y dice que este hombre cuenta que ese año
fue el más horrible que él se acuerda. Estudiantes que estaban en pecado, la gente que quería botarlos de la ciudad donde estaban, había necesidades económicas, todo estaba en contra de ellos. Y cuenta este hombre que un día en la mesa se sentó con su papá y le preguntó: ¿qué es lo que está pasando? No lo entiendo. Estamos aquí queriendo hacer la voluntad de Dios. Dice, y parece que el infierno se ha venido contra nosotros. Y su papá le dice: déjame contesto tu pregunta desde la perspectiva demónica, desde el punto de vista del diablo. Dice, el diablo ve, dice, que estamos queriendo aquí hacer su voluntad, estamos preparando estudiantes, maestros que van a ir y van a ser efectivos en el ministerio. ¿Tú crees que no va a concentrar todas sus fuerzas ahí para destruirnos? Porque la verdad es que los ataques que estamos viniendo están detrás de Satanás. Y sabe que eso me dio un poco de consuelo, porque digo, ok, Señor. Porque sabe que, déjeme decirle algo, hay iglesias donde el enemigo ni se preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo la palabra de Dios. Porque son personas que solamente van a la iglesia porque se quieren sentir bien, que los animen y que les digan que son campeones y que un día van a ser ricos y que no sé qué tanto, ¿me entiende? Yo prefiero que usted se sienta mal, pero que esté preparado para la batalla. Que no vaya a ser una estadística más y que cuando vengan los ataques, usted en lugar de correr, esté listo para golpear al enemigo. Otra cosa, ¿sabe? Que es interesante, el enemigo está bien organizado y está bien preparado. ¿Qué está haciendo usted para prepararse? ¿Está usted invirtiendo, sabe, en su vida espiritual? Hoy en día hay tantos recursos, ¿sabe? ¿Qué puede usted? ¿Quién de ustedes tiene un teléfono inteligente? ¿Quién de ustedes tiene un teléfono más inteligente que usted? Hay un montón de material gratis que usted puede ver, escuchar. Y si usted no tiene, váyase a la librería cristiana, invierta. Deje de comprar 99 cents juguetes, ¿sabe? Porque la verdad, déjeme decirle, cuando usted va y compra juguetes de 99 centavos a sus hijos, ¿cuánto les dura? En lo que se sube al carro y se baja, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo le digo porque yo lo he hecho. Cuando se sube al carro ya nomás escucha, ya. Invierta en estar usted preparado. Si el enemigo está organizado, usted y yo también tenemos que estar preparados, ¿sabe? ¿Cómo tenemos que estar preparados? Vea lo que dice Pablo ahí en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar toda la armadura de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo que hagamos, ¿sabe? Déjeme decirle algo. Esta es una de las pocas cosas que Dios dice que usted tiene que hacer por sí mismo. Es una de las pocas cosas que Dios dice que usted tiene que hacer por sí mismo. Es verdad, hay otras escrituras donde dice echar todas sus cargas sobre Él, todas sus preocupaciones, depender de Él, echar todo, dejar la venganza a Él. Pero sabe que esta es una de las cosas que el Señor dice, toma, tú tómalo. O sea, quiere decir que su responsabilidad es mi responsabilidad, tomar la armadura de Dios. Entonces, la batalla que tenemos, que es espiritual, ¿y contra quién peleamos esa batalla? ¿Uno contra el otro? Eso quisiera usted, ¿verdad? Pero la peleamos contra Satanás. Y la siguiente, déjeme decirle, ¿de quién es la responsabilidad ponerse la armadura? Es de usted. Es mía, ¿sabe? En lo que depende de vestirnos listos para la batalla, es su responsabilidad. El Señor ya puso ahí, sabe los recursos que usted necesita. Ya está ahí, sabe todo. Está la verdad, está la coraza de justicia, está el yelmo de salvación, están los calzados, el calzado del evangelio. Está todo listo para que usted venga y se lo ponga. Le digo esto porque si después cuando usted entra a la batalla y usted cae como víctima, no es culpa del Señor, es culpa de usted.
Porque si usted no está preparado, no se ha organizado y no ha tomado toda la armadura de Dios, entonces déjeme decirle algo. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad vestirse de acuerdo a cómo Dios dice que lo hagamos. Cada pieza de la armadura de Dios que vamos a ver tiene un lugar apropiado para que usted y yo podamos vencer a Satanás, para que podamos vivir una vida en victoria. Y déjeme decirle algo, en esta vida las pruebas van a ir aumentando. Se van a hacer cada vez más grandes. Cada vez más horrible se va a poner el mundo. Y en estos pasajes que vamos a ver, vamos a aprender cómo ponernos la armadura de Dios. Porque es interesante saber cómo ponérnosla, ¿no cree? ¿Alguna vez usted ha participado en algún deporte y luego después se ha tenido que poner algún traje o algún equipo y no se lo ha puesto bien? ¿Verdad que sí? A algunos nos ha pasado eso. Nos ha pasado eso. Recuerdo una vez, ¿sabe? Que una persona estaba en el estudio donde voy. A veces nos ponemos a pelear ahí, ¿ok? Y recuerdo que este muchacho llegó ahí y no, me gusta pelear. Una vez al mes voy a sacar mi coraje ahí, ¿verdad que sí? A veces me toca pelear con jovencitos y a veces me toca pelear con personas menos jóvenes como yo, ¿ok? Pero recuerdo que esa vez él llegó y no tenía nada de equipo de protección. El maestro del estudio vino y le dio la voz y le dijo, ok, toma, porque le tocaba pelear. Él vio, ¿verdad que sí? El casco y nomás se lo puso así, no se lo puso bien. No le estaba protegiendo correctamente. Lo que utilizaba para protegerse los pies, se lo puso en las manos. ¿Usted cree que le iba a servir? Y a veces usted y yo estamos así, pero tenemos que aprender a ponernos la armadura de Dios, ¿sabe? Porque si no, vamos a ser víctimas. Y Pablo no quiere que ni usted ni yo seamos víctimas de él. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces ahora usted? Al aprender lo que Dios quiere, va a aprender cómo tomar la armadura de Dios. Pero va a ser su responsabilidad hacerlo. Es como cuando ustedes como madres, ¿verdad que sí? Llaman y dicen, la comida está lista. Y nadie viene a comer. ¿Usted se espera ahí todo el tiempo hasta que lleguen todos a comer? ¿O qué es lo que dice? La comida está lista y el que vino, vino y el que no, no vino. ¿Verdad que sí? En mi casa, yo creciendo, pasaba eso, ¿sabe? Somos 10 de familia y mi padre era el único que trabajaba. La comida estaba medida hasta el último grano de frijol, ¿ok? Y cuando mamá decía, es hora de comer, ¿qué cree que todos hacíamos? Shh, ¿verdad que sí? Porque sabíamos que si llegábamos un minuto tarde, nos íbamos a quedar sin comida. Y eso es lo que pasa, ¿sabe? Si usted y yo escuchamos la voz de Dios por medio de Pablo que dice, por lo tanto, quiere decir, porque es tu responsabilidad, tome toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice? Habiendo acabado todo, estar firme. O sea, Pablo ve el futuro y dice, si usted toma la armadura de Dios y se la pone como debe de ser, usted va a llegar al final. Usted va a llegar al otro lado. Pero si no lo hace, sabe que usted y yo vamos a hacer una estadística más. Un número más de aquellos cristianos que empezaron la buena batalla, que empezaron la carrera y nunca terminaron. Cuando llegue el día final. Y la verdad es que si usted escucha las noticias y todo lo que está pasando en el Medio Oriente, estamos bien cerca de eso. Estamos súper cerca de eso. La verdad yo quiero que el Señor ya venga. Al ver cómo va el mundo, yo no quiero que mi hijo crezca en él. Pero a la misma vez déjeme decirle algo. Si mi hijo va a crecer en este mundo, yo quiero que él sea un buen soldado. Yo quiero que usted y yo seamos buenos soldados. Que usted y yo estemos listos. Porque déjeme decirle algo. Una persona que está preparado, una persona que sabe lo que va a hacer,
va a poder entrar en cualquier situación y va a decir, échenme a quien sea aquí, yo voy a estar listo. ¿Verdad que sí? Pero si no estamos listos, siempre vamos a vivir una vida de temor, una vida de derrota, ¿sabe? Y el enemigo quiere conquistarnos. El enemigo quiere destruirnos. Para terminar, ¿sabes? Cuentan la historia de Napoleón Bonaparte. Cuando estaba queriendo conquistar Europa, todo el mundo, que prácticamente, ¿verdad que sí? Casi lo conquistó todo. Dice la historia que con sus generales, con sus más allegados estaba, y él extendió un mapa de toda Europa. Y dijo, si no fuera por este punto rojo que está aquí, yo conquistaría todo el mundo. ¿Y sabe que ese punto rojo era Inglaterra? Y ahí fue donde él fue derrotado. Pues así también sabe el enemigo. Dice, si no fuera por este punto rojo, donde está la cruz de Cristo Jesús, donde Él derramó su sangre por usted y por mí, diría, yo los puedo conquistar a todos. Pero gracias a Dios por ese punto rojo. Gracias a Dios por esa sangre que fue derramada para que usted y yo podamos ser victoriosos. Entonces la pregunta que queda solamente es esta. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para estar preparados? ¿Ha empezado a hacer sus ejercicios espirituales para estar en forma? ¿Ha empezado a hacer sus lagartijas espirituales? ¿Ha empezado a prepararse para la buena batalla? Para la buena batalla. ¿Ha empezado a hacerlo? Pablo dice, tómenlo. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Cuando Pablo habla y tiene esa figura de los luchadores romanos o greco-romanos, no sé si usted ha visto a estas personas cómo pelean. Solamente traen un pequeño leotardo, ¿verdad que sí? Bien chiquitito. Porque nada les puede estorbar a ellos. En cambio, cuando Pablo habla del cristiano como soldado, habla de toda esta armadura. Yo me puedo imaginar, sabe esto, y digo, esa armadura por lo menos pesaba más o menos como unos 60, 80 kilos, ¿sabe? Pero sin embargo las personas podían pelear con eso. Porque estaban preparados. Usted y yo tenemos que estar preparados para que cuando nos vayamos poniendo, ¿sabe? Durante estas semanas que vienen, cada una de las armaduras, de las partes de la armadura de Dios, si no estamos preparados, vamos a ir caminando así. Y va a querer levantar su espada y va a estar... Pero si usted está preparado, va a poder levantarse contra el enemigo y pelear. Ojalá que durante estas semanas que vienen usted y yo estemos listos para aprender cómo tomar la armadura de Dios y cómo ponernos cada una de esas piezas y podamos ser victoriosos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Padre, porque tú nos viste perdidos, Señor, y aún así, Señor, viste que no podíamos nosotros y tú viniste a salvarnos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas palabras que vamos a aprender, Señor, para que podamos, Señor, si hemos perdido nuestro testimonio, de alguna manera podamos ganarlo, Señor. Para que, Señor, si estamos desanimados, podamos saber que en ti tenemos la victoria. Oh Padre, porque quizá estamos detenidos por el temor nos ha inmovilizado, porque no queremos, Señor, perder la batalla. Padre, ayúdanos, para que en este momento en adelante, Señor, podamos saber que en ti podemos tener la victoria. Padre, quizá alguno de nosotros estamos cansados porque hemos dependido de nosotros mismos, Señor. Pido que nos ayudes a depender, a fortalecernos, Señor, en el poder de tu fuerza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Si usted necesita oración, queremos orar por usted. Amén.